En el vídeo de hoy vamos a ver lo que es, o sea, vamos a ver cómo es que se originó desde un principio lo que conocemos a Yahweh, ¿sí? A Yahweh, el Dios de los israelitas, a Yahweh, ¿sí? O sea, desde el punto histórico de cómo se fue originando desde un principio, ¿no? Cómo fueron originándose los dioses, ya que todo parte desde el antiguo Egipto. Así como también vimos en el anterior video, ¿sí? Que el idioma hebreo, ¿sí? Parte desde los jeroglíficos egipcios, ¿sí? Según lo que hemos podido ver, cómo se ha ido desarrollando, ¿no? O sea, la forma de escritura y todo. Y bueno, pues en este nuevo video vamos a ver cómo se fue originando el nombre de Yahweh, ¿sí? Según el contexto histórico, pues, ¿no? Lo que se conoce según los descubrimientos arqueológicos, todas las evidencias que se fueron encontrando, ¿no? sobre este tema, ¿sí? Entonces, sin más que decir, vamos a por ello para que el video no se haga más corto, ¿sí? Esto va a ser el primer video que vamos a empezar a hablar sobre estas cuestiones, ¿sí? O sea, van a haber varios videos que vamos a ir tratando de esto, ¿no? Este va a ser el primer video, ¿sí? Entonces, para que no dure tanto el video, vamos a por ello ya, pues, ¿no? Yahweh es el nombre del dios nacional del antiguo Israel y Judá durante la Edad del Hierro. Se discuten sus orígenes y el desarrollo de su culto, dado que se carece de textos anteriores al siglo IX AC. Los mismos, en su mayoría parte de la Biblia, han sido modificados y reinterpretados. La arqueología, la crítica textual y la epigrafía procuran dar una imagen de esta deidad según los métodos históricos. Los primeros israelitas fueron politeístas, y adoraban a Yahweh junto a otra variedad de dioses de la religión canánea, incluyendo a él, Astarot y Baal. Una dracma de la provincia persa de Yehud Medinata, probablemente representando a Yahweh sentado en un trono solar alado con ruedas. Hay consenso entre los estudiosos de que el culto de Yahweh ya existía a comienzos de la Edad del Hierro, e incluso puede rastrearse en la Edad del Bronce. En cuanto al ámbito geográfico, es un dios propio del sur de Canaán, la región conocida como Edom y el Sinaí. Las menciones más tempranas de Yahweh se encuentran en textos egipcios que hacen referencia a un lugar de nombre similar asociado con los nómadas Shasu del sur de Transjordania. Es posible que su nombre haya sido un epíteto de El, dios supremo del panteón canáneo. La estela de mesa datada en el 840 AC, menciona al rey extranjero de los moabitas, tomando los cálices de Yahweh en Israel y ofreciéndolos al dios Quemos. En los textos bíblicos más antiguos, Yahweh aparece como un típico dios guerrero del cercano oriente, el cual lidera una hueste divina, los ejércitos de Yahweh, contra los enemigos del pueblo de Israel. En el siglo 8 AC, según las inscripciones de Kuntillet Ajrud, Yahweh era venerado en Temán, al norte de Arabia, y en Samaria, sede del reino de Israel, donde parece haber sido venerado como dios tutelar, e incluso supremo, por lo menos desde el reinado de Jeroboam II. Por la misma época, la corte real de Jerusalén lo veneraba en su templo y hacia el siglo 7 AC ya lo consideraba el supremo dios del universo, habiendo absorbido los rasgos de divinidades anteriores. Hacia el final del cautiverio en Babilonia, siglo 6 AC, una gran parte de los adoradores de Yahweh negaban la existencia de otros dioses y lo proclamaba creador del universo y Dios único. Este partido solo Yahweh se impuso en la provincia de Judea, con el apoyo de los soberanos aqueménidas y gracias a gobernadores como Nehemías y escribas como Esdras, definiendo a Yahweh como único Dios, concepto que pasó al judaísmo, y, por extensión, al cristianismo y al islam. El nombre del dios fue escrito en paleo-hebreo como, en escritura de bloque, transcrito como Iu. La erudición moderna ha llegado a un consenso para transcribir esto como Yahweh. Las formas abreviadas Yeo y Yo aparecen en nombres personales y en frases como Aleluya. Yahweh en fenicio, paleo-hebreo y arameo. Este nombre no está claramente atestiguado más que entre los israelitas y parece no tener ninguna etimología plausible. Eyaereie, yo soy el que soy, la explicación presentada en Éxodo 3:14, parece ser una glosa teológica tardía inventada en un momento en que el significado original había sido olvidado. El erudito bíblico Frank Moore Cross ha propuesto que Yahweh se deriva de un epíteto potencial de él.
Yahuabaot, el que crea las huestes contraído del Z Yahuabaot, quizás un epíteto de él como deidad patrona de una liga marianita. Este argumento ha sido criticado por tener numerosas debilidades, incluidos los caracteres diferentes de los dos dioses El y Yahweh, la asociación de Yahweh con la tormenta, una asociación nunca hecha con él, y el hecho de que el Z Yahuabaot no está atestiguado en ninguna parte, ni dentro ni fuera de la Biblia. La sacralidad del nombre, así como el mandamiento contra tomar el nombre en vano, llevó a prohibiciones cada vez más estrictas de hablar o pronunciar el término por escrito. Las fuentes rabínicas sugieren que, en el período del Segundo Templo, el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Dios solo una vez al año, en el día de la expiación, aunque es más que probable que esto sea una exageración, y que de hecho, el nombre se pronunciara diariamente en la liturgia del templo en la bendición sacerdotal de los fieles, después del sacrificio diario. Mientras que fuera del templo y en las sinagogas, se usó un sustituto, probablemente Adonai. Con la destrucción del templo, el nombre ya no se usó en ninguna liturgia y su pronunciación fue olvidándose hacia el siglo V DC. Bien, entonces, según lo que hemos acabado de escuchar, lo que es la introducción de lo que se ha venido averiguando, ¿no?, sobre los restos arqueológicos que se han encontrado, para poder conocer, ¿no?, cuál es el origen del nombre Yahweh, ¿sí?, del Dios de los israelitas, como bien se menciona, ¿sí? Entonces vamos a ir sacando conclusiones según vamos leyendo, y bueno, aclarando algunas cosas también, pues, ¿no? Entonces, al principio dice, Yahweh, dice, es el nombre del Dios nacional del antiguo Israel, dice, y Judá, durante la Edad de Hierro, ¿sí? Durante la Edad de Hierro, ¿sí? Se discuten sus orígenes y el desarrollo de su culto, dice, dado que se carece de textos anteriores al siglo IX a.C. Los mismos en su mayoría parte de la Biblia han sido modificados y reinterpretados. La arqueología, la crítica textual y la epigrafía procuran dar una imagen de esta deidad, dice. Según los métodos históricos, los primeros israelitas fueron politeístas, dice, y adoraban a Yahweh junto a otras variedades de dioses de la religión cananea, incluyendo a El, o sea, el dios llamado El, luego a Astarot y por último a Baal, ¿sí? Acá, como se puede ver, ¿sí?, una representación del dios Yahweh, como se puede ver acá, ¿no? Dice un dracma de la provincia persa de Yehud, probablemente representando a Yahweh, ¿sí?, según se puede ver aquí en este dracma, como se menciona, sentado en un trono solar alado con ruedas, dice, como se puede ver en la imagen. Entonces dice, hay un consenso, ¿sí?, entre los estudios de que el culto de Yahweh ya existía a comienzos de la Edad de Hierro, dice, e incluso puede rastrearse en la Edad de Bronce. En cuanto al ámbito geográfico, es un dios propio del sur de Canaán, dice, la región conocida como Edom y el Sinaí. Las menciones más tempranas de Yahweh, dice, se encuentran en textos egipcios, dice, y aquí es la pregunta, o sea, según lo que, o sea, todos conocen, o sea, Yahweh, se da a conocer, ¿no?, que Yahweh, o sea, procede de lo que viene a ser los israelitas, ¿no?, los judíos, pero según la arqueología y acá, o sea, lo que se ha encontrado, dice, dice, las menciones más tempranas de Yahweh se encuentran en textos egipcios, dice, o sea, ¿qué hace el nombre de Yahweh en textos egipcios? Esa es la pregunta, ¿sí? Probablemente, o sea, de que al igual que el idioma, o sea, actual, la forma de escritura actual hebreo, como también salió de los jeroglíficos egipcios, en un principio, también aquí se puede ver, ¿sí?, que, o sea, la palabra Yahweh, dice, se encontraron primeramente en textos egipcios, dice, que hacen referencia a un lugar de nombre similar asociado con los nómadas, dice. O sea, este nombre Yahweh en los textos egipcios, dice, hace referencia a un lugar, ¿sí?, un lugar llamado Yahweh,
de nombre similar asociado con los nómadas Shesú del sur de Transjordania. Es posible que su nombre haya sido un epíteto de El, del dios El, dios supremo del panteón cananeo. Dice. La estela de Mesa, datada en el 840 a.C., menciona al rey extranjero de los moabitas tomando los cálices de Yahweh en Israel y ofreciéndolos al dios Quemos. Luego dice, en los textos bíblicos más antiguos Yahweh aparece como un típico dios guerrero, dice, del cercano oriente, el cual libera una hueste divina, los ejércitos de Yahweh contra los enemigos del pueblo de Israel en el siglo 8 a.C. Según las inscripciones Kuntilet Argrut, Yahweh era venerado en Temán, dice, al norte de Arabia, y en Samaria, desde el reino de Israel, dice, desde del reino de Israel, donde parece haber sido venerado, dice, como Dios tutelar, dice, incluso supremo, por lo menos desde el reinado de Jeroboam II. Por la misma época, la corte real de Jerusalén lo veneraba en su templo, dice, y hacia el siglo 7 a.C. ya lo consideraba el supremo Dios del universo. O sea, a partir del siglo 7 a.C. ya lo consideraban como el Dios supremo del universo, dice, cuando esto no era así anteriormente, ¿sí? Recién en el siglo 7 ya se le empezó a considerar como Dios del universo, dice, habiendo absorbido los rasgos de divinidades anteriores, Pero esto ¿a qué divinidades se está refiriendo? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Más adelante vamos a ver esto. A divinidades se refiere a otros dioses, pues, ¿no? Y se absorbió los rasgos de divinidades anteriores. Hacia el final del cautiverio en Babilonia, siglo 6 a.C., una gran parte de los adoradores de Yahweh negaban la existencia de otros dioses y lo proclamaba creador del universo y Dios único. Este partido solo Yahweh se impuso en la provincia de Judea, dice, con el apoyo de los soberanos aquemenidas y gracias a gobernadores como Nehemías y escribas como Esdras, definiendo a Yahweh como único Dios, concepto que pasó al judaísmo, dice, y por extensión al cristianismo y al islam. Y acá se da a conocer, ¿no?, que este partido solo Yahweh se impuso en la provincia de Judea, dice, con el apoyo de los soberanos aquemenidas y gracias a los gobernadores como Nehemías. ¿Sí? Gracias a estos personajes ya se le fue nombrando, ¿no?, como Dios único, dice. Dice Nehemías y escribas como Esdras, ¿sí? Escribas como Esdras, se le menciona acá a Esdras, definiendo a Yahweh como Dios único, concepto que pasó al judaísmo y por extensión al cristianismo y al islam, ¿sí? Aquí ya se le empezó a conocer como Dios único, ¿no?, como si fuera el único Dios, gracias a estos personajes. Y se fue extendiendo al cristianismo y luego al islam también, dice. Luego dice, el nombre del Dios fue escrito en paleohebreo, como se puede ver en la imagen, en paleohebreo. Como esto ya viene a ser prácticamente el hebreo antiguo, ¿no?, que procedió del fenicio, ¿sí? O sea, dice, en escritura de bloque, transcrito como Yahweh. La erudición moderna ha llegado a un consenso para transcribir esto como Yahweh, dice. Las formas abreviadas Yeho y Yo aparecen en nombres personales en frases como Aleluya. Yahweh en fenicio, paleohebreo y arameo. Acá se puede ver Yahweh en fenicio, en paleohebreo y en arameo. ¿Sí? En arameo. Luego dice,
Este nombre no está claramente atestiguado más que entre los israelitas y parece no tener ninguna etimología plausible. Elle hacer elle, yo soy el que soy. La explicación presentada en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 14, parece ser una glosa teológica tardía inventada en un momento en que el significado original había sido olvidado. El erudito bíblico Frank Moore Cross ha propuesto que Yahweh se deriva de un epíteto potencial de él, o sea, de él, lo que adoraban principalmente, al dios él, Du Yahweh Sabaoth, él, el que crea las huestes, dice, contraído de él su Yahweh Sabaoth, quizás un epíteto del dios él, como deidad patrona de una liga madianita. Este argumento ha sido criticado por tener numerosas debilidades, incluso los caracteres diferentes de los dos dioses El y Yahweh, el del dios El y Yahweh. La asociación de Yahweh con la tormenta, una asociación que nunca, fue hecha con el dios El. Yahweh se la asocia con la tormenta, más al dios El no. Y él, el dios él, hecho de que su Yahweh Sabaoth no está atestiguado en ninguna parte, ni dentro ni fuera de la Biblia. Aquí prácticamente se da a conocer que Yahweh derivó del dios él, lo que adoraban en un principio, como se puede ver acá. Luego dice, la sacralidad del nombre. Acá también se da a conocer, ¿no? Como con el tiempo, en un principio también se dice que, tenían prohibido pronunciar el nombre Yahweh, ¿no? Y bueno, pues después adoptaron otra palabra más adecuada, ¿no? Adonai, porque para ellos Yahweh era un nombre muy sagrado, ¿no? Que no podían pronunciarlo, muy recurrentemente, por eso adoptaron la palabra Adonai, ¿sí? Y bueno, pues luego dice, con la destrucción del templo, el nombre ya no se usó en ninguna liturgia, dice, y su pronunciación fue olvidándose hacia el siglo V después de Cristo. Se fue olvidando pues la pronunciación de Yahweh. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, en un principio, como de lo que se puede conocer desde la arqueología, ¿sí? Dice que la palabra Yahweh se empezó a mencionar en un texto egipcio, dice, ¿sí? Como el nombre de un lugar llamado Yahweh. Entonces, de esto podemos entender, ¿sí? Que también el nombre Yahweh fue viniendo del antiguo Egipto también, como se puede ver aquí desde las evidencias arqueológicas, ¿sí? Que se han encontrado. Porque uno se pregunta, pues, ¿no? ¿Qué hace el nombre de Yahweh en un texto egipcio antiguo? No, para una persona, que no tiene conocimiento de estas cosas, es algo ilógico, pues, ¿no? ¿Qué hace el nombre Yahweh en un texto egipcio antiguo? Para las personas que no saben esto, no tiene ningún sentido, pero podemos conociendo esto, podemos entender que la palabra Yahweh vino también, desde el antiguo Egipto, al igual que, que el idioma hebreo, como se le conoce hoy día, ¿no? Que también en el anterior video hemos podido ver que viene desde el antiguo Egipto, desde los jeroglíficos egipcios, ¿sí? Entonces, conociendo esto, ¿sí? Ya tenemos en claro esto,
Así que hemos podido ver desde este contexto histórico, arqueológico. Todo esto lo que hemos visto son evidencias arqueológicas, historias, ¿sí? No es nada inventado, o sea, estas son cosas reales. Entonces, bueno, llegados hasta aquí ya vamos a ir combinando el video, ¿sí? Vamos a ir aclarando ciertas cosillas más. Entonces, ahorita. Entonces esto es lo que hemos podido ver, ¿no? Y conocer, o sea, desde el punto arqueológico, histórico, ¿no? De las evidencias reales que se han encontrado, ¿no? De cómo en un principio, o sea, a Yahweh no se le conocía como el Dios supremo, ¿no? Creador de todo, pero después ya en el siglo VI, como se menciona, ya se le fue tomando, o sea, ese nombre, ¿no? Del Dios supremo, creador de todo, ¿no? Porque, o sea, eso empezó, o sea, se le empezó a nombrar así a partir del siglo VI, como bien se conoce, ¿no? Como bien se menciona aquí, o sea, desde todo el punto arqueológico, histórico, ¿no? Que se ha podido encontrar. Entonces, también se menciona, ¿no? Que, o sea, la palabra Yahweh es encontrada en un texto egipcio, ¿sí? Como el nombre de un lugar llamado Yahweh, ¿sí? Entonces, de aquí podemos entender, ¿no? O sea, que también, o sea, el nombre Yahweh fue, o sea, proviniendo desde el antiguo Egipto, al igual que, o sea, el idioma hebreo actual, que también, como lo conocemos hoy día, también fue proviniendo desde los jeroglíficos egipcios, desde el antiguo egipcio, fue evolucionando, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos entender, pues, ¿no? Y bueno, algo muy curioso también que podemos rescatar, ¿no? Y cuestionarnos es que, ¿por qué? ¿Por qué no se da a conocer todo esto? O sea, la gran mayoría de las personas no conoce esto, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, no se da a conocer abiertamente esto. ¿Por qué los medios oficiales, o sea, ¿por qué la élite no da a conocer abiertamente esto, ¿no? Este contexto histórico real, que, o sea, que se ha podido conseguir, ¿no? O sea, y descubrir gracias a la arqueología. ¿Por qué? ¿Por qué no entender esto a la élite? ¿Por qué? ¿Acaso no quiere que nos enteremos de, o sea, de estas cosas, de estas cuestiones, de que todo aquello que estamos viendo, pues, o sea, proceden desde el antiguo Egipto, ¿sí? O sea, eso es algo que, un punto muy interesante, ¿no? Que podemos ver, ¿por qué la élite nos oculta todo esto, ¿no? Porque prácticamente todo lo que conocemos, o sea, ya sea parte de la Biblia, a partir de la Biblia y otros textos apócrifos, o sea, todo eso, bueno, los apócrifos también, o sea, la gran mayoría de la gente tampoco ni tiene información, o sea, de acontecimientos de libros apócrifos también, ¿no? Eso también la élite no lo muestra abiertamente como lo es la Biblia, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la élite permite que se muestre abiertamente lo que es la Biblia, mientras que, o sea, oculta la información histórica y evidencias arqueológicas sobre estas cosas? ¿Por qué lo oculta? O sea, ¿por qué no lo da a conocer abiertamente a las personas como si fuera algo normal, ¿no? Como lo es la Biblia o sea, de demás cuestiones, ¿no? Ese es el punto. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Acaso no quieren que nos enteremos del origen de todas estas cosas? ¿Mm? Ahí está la pregunta. Y eso es muy interesante también que debemos entender, cuestionarnos. Bueno, entonces, llegamos hasta aquí, hemos podido conocer esto, ¿no? El origen de la palabra Yahweh. Entonces, bueno, en el siguiente video vamos a estar hablando más sobre esto, ¿no? Perdón por la palabra que siempre se me hace muy recurrente, perdón. Bueno, entonces en el siguiente video vamos a ir hablando más sobre esto para tener un mayor conocimiento, ¿no? Sobre todo sobre el origen de la palabra Yahweh, cómo se fue desarrollando todo eso, ¿no? Entonces, nos vemos en el siguiente video. Y los que no están suscritos pueden suscribirse gratuitamente al canal para más información, ¿sí?
pueden darle like, sus comentarios, y bueno, para seguir apoyando el canal, el contenido de YouTube siga recomendando a más usuarios. Sí, entonces, un saludo para la gente de México, de Colombia, Ecuador, que nos están viendo, ¿sí? Estados Unidos, Chile, Argentina, también por ahí. Entonces, Perú también, pues, ¿no? Un saludo para cada uno de mis suscriptores, ¿sí? Gracias por el apoyo, se les quiere un montón. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, ¿sí? Donde vamos a ver más información sobre estas cosas, de evidencias arqueológicas, ¿sí? Que prácticamente la élite no da a conocer, pues, ¿no? Prácticamente a todos. Bueno, nos vemos en el siguiente video, ¿sí? Un fuerte abrazo para cada uno de vosotros.